Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy día me interesa deslizar algunas ideas que tienen que ver fundamentalmente con la lealtad, ¿sí? Con la fidelidad, entendidas estas como comportamientos que uno debe tener consigo mismo si es que quiere evitar ser esclavo, si es que quiere evitar convertirse en un esclavo, convertirse en una víctima de un tercero, de una persona, de una institución, de una cosa. ¿Sí? En videos anteriores hemos hablado respecto de que básicamente existen dos extremos de personas. ¿Sí? Por un lado tenemos aquellas personas que son plenamente autónomas, por lo que pueden determinarse a sí mismas, pueden autodeterminarse a sí mismas. Digamos que estas personas se caracterizan por ser libres. En cambio, en el otro extremo, y de modo antagónico, tenemos a aquellas personas que carecen de esa facultad de autodeterminación, ¿sí? Digamos que aquella persona que carece de esa posibilidad de autocontrol, de autonomía, es, en un extremo, un esclavo, ¿sí? Como esclavo, digamos esclavo entendido como sinónimo de víctima, de persona avallazada, entendida como persona que carece de esa posibilidad de autodeterminación. Y hemos dicho, además, en videos anteriores, que esta esclavitud, ¿sí? Digamos esclavitud entendida, valga la redundancia, como esa carencia que tiene el sujeto de autodeterminarse a sí mismo, ¿sí? Asimismo como carece de esa posibilidad de autodeterminarse, deviene el mismo en última instancia en ser reducido a una cosa, ¿sí? En verse reducido a una cosa, en contar con cierta capitis diminutio, ¿sí? Por carecer o por contar con capacidades disminuidas, ¿sí? En tanto que no puede controlarse, en tanto que no puede autodeterminarse, y que estas causas, digamos, esta carencia, esta falta de posibilidad de autodeterminarse, puede provenir tanto, hemos dicho, tanto de personas, ¿sí? Como también puede provenir de ideas, de acontecimientos, de recuerdos, de ansiedades respecto de especulaciones futuras, ¿sí? Digamos que esta carencia de posibilidad de autodeterminarse puede provenir también, y sobre este tema quiero hablar hoy, puede provenir de las instituciones y las cosas, ¿sí? Así que bueno, en este video podcast del día de hoy, básicamente quiero abordar el asunto de aquellas personas que por estar esclavizadas, ¿sí? O por ser leales en demasía de cosas y de instituciones por sobre sí mismo, justamente caen en una situación de esclavitud, de víctima, de cosa, de sujeto con capitis diminutio, o en última instancia de objeto directamente, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en primer término me parece de fundamental importancia declarar que existe una doctrina de la lealtad a las cosas
y a las instituciones, ¿sí? Y que el respeto por esta doctrina, por este conjunto, por este manojo de ideas que tienen o que hacen o dan fundamento a la lealtad a las cosas y a las instituciones, constituyen una adhesión tiránica que es necesario aprender a afrontar y proscribir del panorama del propio mundo de uno, ¿sí? Ya hemos dicho también que uno puede verse libre de la dominación de otras personas, y esta libertad es tan o más importante que ser independiente de las cosas, ¿sí? Ser independiente de los empleos, de las empresas y demás instituciones creadas por el hombre. Lo cierto es que hay muchas personas que luchan con cierta vehemencia por declararse libres de distintos, digamos, en sus relaciones interpersonales con familiares, con amigos, con parejas, etc. Pero, irónicamente, en lo que tiene que ver con sus funciones profesionales o con su relación con determinadas instituciones, los mismos en muchos casos son unos completos esclavos de determinadas, como estoy diciendo, cosas, que estas cosas les pagan a cambio, digamos, una retribución por sus servicios, ¿sí? Lo cierto es que me parece importante abordar este asunto, ya que estas personas que afirman haber alcanzado su independencia, al menos que declaren esta independencia también respecto de las cosas, de las instituciones, de los empleos, de las empresas, los mismos van en realidad a contar con, digamos, a caer, ¿sí?, en una situación de esclavitud, ¿sí?, de carencia o de falta de posibilidad de autodeterminarse, siempre y cuando, valga la redundancia, siempre y cuando esta fidelidad o este respeto o esta lealtad que estas personas tengan respecto de esas cosas, respecto de estos empleos, respecto incluso del dinero o de las instituciones, si estas cosas, digamos, le generan a la persona cierta dependencia, ¿sí?, cierta alienación, bueno, los mismos han caído o cuentan como víctimas, ¿sí?, cuentan como esclavos, cuentan como personas no libres. Igualmente quiero poner de manifiesto, me parece importante en realidad enfatizar de que es posible, ¿sí?, digamos que es posible, sumamente posible, convivir en armonía con todas estas instituciones, con todos estos avasalladores de los cuales estoy hablando, como ser el dinero, como ser el trabajo, como ser el empleo, como ser las empresas, como ser las instituciones, las cosas en general, incluso personas. Es posible convivir en armonía con todos estos, siempre y cuando, y acá creo que este remate es importante hacerlo, siempre y cuando el sujeto sea fiel, sea leal, en primera instancia y por sobre todas las cosas, consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, que básicamente es posible, como dije, vivir en felicidad, vivir en salud, vivir en satisfacción personal, ¿sí?, siempre y cuando uno sea el ejecutivo, no de una empresa determinada, no de un cargo alto y ostentoso, sino siempre y cuando uno sea en primera instancia ejecutivo de su propia vida, ¿sí?, de manera que pueda planear
activamente el modo, el tiempo, las maneras de ejercer su vida, ¿sí?, de ejercer su porvenir frente a cualquier institución posible, ¿sí? Bueno, vale también decir que vivimos en una sociedad, estoy hablando de Occidente fundamentalmente, en rigor, todas las sociedades, creo que ya no existe ninguna sociedad que sea, que esté fundamentada, que esté basada en la competencia, ¿sí? Digamos que la competencia, en última instancia, es un mero comportamiento, que busca superar a la persona, no de sí mismo, sino de superar a terceros, ¿sí? La competencia es un comportamiento, es un modo de conducta, ¿sí? Y en general la competencia es, como dije, un comportamiento que es muy común, que convive en nuestra sociedad moderna, ¿sí? Y bueno, y que responde a la lógica de las instituciones actuales, las instituciones tanto mercantiles, comerciales, educativas, instituciones totalitarias de las que tanto hace referencia Foucault. Digamos que básicamente todas las instituciones en su seno están de algún modo fundamentadas, ¿sí?, en la competencia, ¿sí? Lo cierto es que esta forma de convivir, ¿sí?, este modo de conducta, este modo de comportamiento puede ser verdaderamente malo, ¿sí?, puede ser verdaderamente, resultarle verdaderamente oneroso en términos de salud al sujeto que lo ejerce, ¿sí? Porque digamos que en rigor, si bien la competencia es un modo, es un artilugio para ascender de estatus, ascender y conseguir ascensos, incluso es un modo, una forma de mejorar o de lograr una mejor calidad, ¿sí?, en términos económicos de vida. Lo cierto es que también existe la cooperación, ¿sí?, la cooperación o la colaboración. Este es otro modo de competir, ¿sí?, que lamentablemente está siendo cada día menospreciado, ¿sí? Creo que la colaboración es un modo de comportarse que tiene en común con la competencia, en que ambos sirven para conseguir mejoras en la calidad de vida, ¿sí? Pero la diferencia es que la competencia está hecha en función de uno mismo frente a los terceros, ¿sí?, en donde en general la persona que compite es la única que importa, obviamente desde la subjetividad de quien ejerce la competencia, ¿no? En cambio la colaboración es un modo, la colaboración o la cooperación es un modo también de comportamiento, pero en cuyo caso se opera de manera mancomunada, ¿sí?, se opera de manera conjunta con demás personas, y que en muchos casos los logros son mucho más lucrativos. Los logros, si son bien explotados, son mucho más deseables, benevolentes, ¿sí? Esto lo digo porque me parece importante resaltar estos dos tipos de comportamientos más o menos antagónicos y comunes que operan en nuestra cultura, ¿sí?, en nuestra sociedad
moderna en la que vivimos, en esta sociedad líquida en la que vivimos, en donde las instituciones como género, ¿no? Porque tenemos, digamos, especialmente tenemos las empresas, tenemos las sociedades comerciales, tenemos fundaciones, tenemos distintos tipos de instituciones, incluso instituciones educativas, cooperativas, ¿sí? Pero que en general operan todas bajo la lógica, en general estoy diciendo, operan bajo la lógica de la competencia, ¿sí? Bueno, quiero decir o quiero enfatizar que hay otro camino, hay otro modo de vivir y que es congruente con esta forma, ¿sí? de convivir respetuosamente en búsqueda de la satisfacción personal, de la felicidad, del autodesarrollo, que es operar en colaboración, ¿sí? Operar en cooperación con las demás personas, ¿sí? Creo también que lamentablemente en esta sociedad en la cual convivimos, aquellas personas que son sumamente competitivas son en realidad víctimas justamente de las instituciones, ¿sí? Que los rodean, instituciones de cualquier tipo, como dije, instituciones como género. ¿Por qué digo esto? Porque cada institución opera conforme a su funcionalidad, ¿sí? Opera conforme a su organicidad, a sus engranajes, ¿sí? Y si una persona que le es leal más a la institución y le es infiel y le es desleal a sí mismo, es una persona que se suma, ¿sí? Que termina como chupada, ¿sí? Termina como convertida en un engranaje más de una institución ajena, ¿sí? Bueno, estas personas lamentablemente, son aquellas que en muchos casos, al menos que se den cuenta de esta realidad en la que viven, muchos creen, cuando ya están insertos en esta lógica, cuando advierten que no tienen vida propia, sino que viven para su empresa, que viven para su trabajo, o que viven para su familia, la familia también es una institución, o que viven para su pareja, bueno, etcétera, etcétera. Esta persona en realidad es una víctima, ¿sí? Y lamentablemente, como víctima, sufrirá en muchos casos enfermedades que le harán terminar la vida de una manera abrupta y mucho más rápida que aquellas personas que en cambio por mantenerse, y creo que esto es lo importante, por mantenerse fieles a sí mismas, conservan la salud, la felicidad, el autodesarrollo, la confianza, etcétera. Otro tema también importante, del que igual creo importante, digamos, valga la redundancia, enfatizar o poner de manifiesto, es que siempre que hablamos, excepto, digamos, dejando de lado las personas, siempre que hablamos de las instituciones como género, estamos haciendo referencia a las cosas, ¿sí? Estamos haciendo referencia a ideas, a cosas en general que son abstractas y muchas veces en desmedro, ¿sí? De las personas que son más importantes que las cosas. Hay mucha gente que olvida eso. Pueden haber víctimas de distintos altos niveles, ¿sí? Pero aquellas personas que ponen por encima, ¿sí? Le dan prioridad a los artículos, a la adquisición de artículos por sobre la existencia humana, bueno, particularmente estas son víctimas, ¿sí? De las cosas y olvidan, como digo, de que es mucho más importante, son más importantes y las personas, ¿sí? Tan solo veamos cualquier empresa, imagínense la General Motors en su mejor momento. Imagínense qué pasaría si corremos de lado a todas las personas
¿qué pasaría? Quedaría un conjunto de hierros lleno de polvo, sujetos a ser desperdiciados, hierros sujetos a quedar vetustos en el tiempo, hierros inanimados, ¿sí? Pero que es gracias a las personas que estas empresas, que estos hierros funcionan y que operan como institución. ¿Sí? Que en su conjunto operan como una institución. Bueno, creo que es importante siempre tener en cuenta eso, ¿no? Que las instituciones tienen su propia lógica. Hay instituciones de todo tipo, también existen las instituciones sin fines de lucro, justamente, más allá de que en muchos casos esto pueda resultar simplemente ser una parafernalia, ¿no? Y que en realidad haya más lucro que otra cosa, pero bueno, tema aparte. Lo cierto es que en general todas las instituciones presentan una propia lógica de funcionamiento y que las personas que integran cada institución son más importantes que las cosas, pero que aquellas personas que son chupadas por la institución, lamentablemente son personas víctimas de las instituciones. ¿Sí? Otro tema, punto y aparte, del cual creo también importante poner de manifiesto y que viene a colación con este tema, tiene que ver con el asunto del vencer o perder, ¿sí? Digamos que estamos, y esto en consecuencia de que vivimos en una sociedad sumamente competitiva, se ha, priorizado la posibilidad de que siempre es mucho mejor ganar, siempre es mucho mejor vencer que perder, ¿sí? Lo cierto es que esto también es un problema, esto también respeta a la institución del propio juego, ¿sí? Y que uno, si se mantiene fiel a sí mismo, si se mantiene en perspectiva saludable, ¿sí? Fiel en confianza consigo mismo, el perder y el ganar son solo hechos, ¿sí? Son solo resultados y nada más. No es motivo, digamos, y esto lo digo para que se pierda, me encantaría que se pierda esa absurda postura de que hay que batir al otro, ¿sí? De que hay que hacer merecer una pena al otro por haber perdido, ¿sí? O incluso a propios compañeros por no estar a la altura, ¿sí? Del juego. Me parece eso realmente un comportamiento absurdo, un comportamiento ignominioso, un comportamiento que atenta justamente contra la dignidad del ser humano porque prioriza la lógica de la institución juego por sobre el respeto a las personas como sujetos, ¿sí? Creo, encima, para colmo, aquella persona que se comporta de manera desagradable con los demás en el marco de un juego, o aquella persona que se entristece por haber perdido, o aquella persona que se burla por haber ganado. Bueno, esta persona también es una víctima porque esa felicidad o ese sentimiento que tiene depende de terceros, no depende del mismo, depende de ver cómo es que opera algo que es externo al mismo, ¿sí? Aquella persona que es ganadora, que es confiada, que es fiel y leal a sí mismo, no necesita ningún hecho que reafirme que venció, ¿sí? Simplemente el vencer es un hecho y nada más. Así que bueno, básicamente esto es de lo que quería hablar, ¿no? Poner de manifiesto cómo es que las instituciones operan, ¿sí? Que hay personas que son chupadas en la lógica de esta institución, y que por más que no sean esclavas de personas, son en rigor esclavas de la institución, ¿sí? Que el único antídoto, el único remedio a todas estas realidades de las cuales hoy estamos coyunturalmente rodeados es el ser leal, es el ser fiel, es el tener confianza en sí mismo. ¿Sí? El único antídoto frente a cualquier tipo de avasallamiento, de doblegador de voluntad ajeno, ¿sí? Bueno, espero que te haya gustado esta pequeña reflexión de hoy día. Si así es, te pido que te suscribas, compartas. Si conoces a alguna persona que sientas que estos podcasts que estoy realizando pueden ser de utilidad, te pido que se lo compartas.
deja tu comentario, incluso si tenés alguna pregunta, alguna duda o alguna idea que quieras deslizar, hacelo. Y bueno, nada más. Será hasta la próxima. Saludos.